Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es José Andrade, soy ingeniero en electrónica y control especializado en sistemas de protección catódica, certificado por NACE como Cathodic Protection Technologist, CP3, y soy parte de Tecnología Total, TecTotal, compañía limitada, la cual es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos en el sector petrolero y energético del país, siendo una de sus más grandes fortalezas el desarrollo de proyectos en sistemas de protección catódica, elementos de un sistema de protección catódica real y consideraciones para su monitoreo. En esta imagen podemos observar los elementos de un sistema de protección catódica. Para el caso particular es un sistema de corriente impresa, en donde se cuenta con un rectificador, cajas de paso que utiliza para concentrar la conexión de tuberías y ánodos del sistema y que cierran de cierta forma el circuito a través del electrolito. Estos elementos van a ser detallados a continuación. El rectificador es un equipo necesario para generar la corriente continua que se imprime en la superficie externa de la estructura para protegerla de la corrosión. En la imagen podemos observar un rectificador estándar, controlado de forma manual, con varios pasos de calibración en donde el voltaje puede ser regulado. Este equipo es enfriado por aceite y nos permite implementar sistemas de protección catódica en áreas consideradas como críticas. Otro de los elementos son las cajas de derivación de protección catódica, que en este caso particular se utilizan para la distribución de la corriente y en casos específicos puede utilizarse para conectar el lecho anódico, en el caso de los sistemas galvánicos, con la tubería o estructura que deseamos proteger. A veces se puede utilizar estas cajas de paso también como puntos de monitoreo, en donde se puede acceder con una celda de referencia permanente para la medición de potenciales de la estructura. El lecho anódico, que en cualquiera de los casos es el conjunto de ánodos que se instalan para el drenaje de corriente. El lecho anódico, en donde se distribuyen los ánodos cercanos o remotos a la estructura que deseamos sea protegida y que se convierten en el ánodo de la celda electroquímica del sistema de protección catódica. Estos pueden ser ánodos de corriente impresa, regularmente de MMO o mezcla de óxidos metálicos como titanio y muchos otros, utilizados en sistemas de corriente impresa, o ánodos de sacrificio, que forman baterías de ánodos que son los encargados de ceder la carga eléctrica a la estructura a proteger. Otro de los elementos son las estaciones de prueba, elementos que contienen el cableado proveniente de las estructuras de las celdas de referencia permanentes, que se utilizan con el propósito de brindar facilidad para el monitoreo del potencial de la estructura. El acceso de la estructura también permite el uso de celdas portables, que en este caso se utilizan al momento de las actividades de monitoreo y mantenimiento de los sistemas. Estas celdas de referencia se muestran en la figura y son usadas para la medición de potencial real de la estructura protegida. Como se muestra en la figura, son utilizadas a nivel de superficie, pueden ser de tipo permanente, que se colocan o se instalan a un costado de la línea o estructura protegida, o pueden ser de tipo portable, como el caso de la figura, en donde el inspector es quien lleva este equipo para ubicarlo en la superficie del terreno. Considerando todos estos elementos, las actividades de operación del sistema se concentran en dos básicamente: el monitoreo y el mantenimiento del sistema de protección catódica, sea de líneas o tanques. Cada una de estas actividades debe ser realizada por personal capacitado mediante el uso de herramientas e instrumentos de medición adecuados. Cabe señalar que las dos actividades están estrechamente relacionadas, pues de una verificación rigurosa y siguiendo procedimientos y normas establecidas se obtendrá como resultado el estado del sistema y las medidas a tomarse a futuro como un mantenimiento. El monitoreo también arroja todo lo referente a potenciales y la evaluación de estos respecto a su criterio de protección. Dentro de los equipos necesarios para medición en cualquier sistema se encuentran como mínimo el uso de pinzas amperométricas de AC y DC, que nos permiten medir la corriente de entrada de un rectificador o la corriente de salida de este, así como de baterías de ánodos de sacrificios.
También nos permite medir la corriente específica que va hacia la estructura desde nuestra fuente de protección. Un multímetro digital que, como antes se ha mencionado, necesita ser de alta impedancia de entrada para asegurar que la medición de potencial que tomamos de la estructura es la real. Un interruptor de corriente sincronizable para evaluar el potencial polarizado de la estructura, así como las celdas de referencia, sean portátiles y o permanentes, dependiendo de la aplicación. En este caso pueden ser de cobre, sulfato de cobre, y o bien celdas de referencia de plata, cloruro de plata, zinc y otros elementos. También se necesita, al momento de evaluar los aislamientos, un medidor de aislamientos de radiofrecuencia que confina la medición a la junta bridada en este caso, y o el uso de multímetro y celda de referencia para evaluar los aislamientos en sus distintas formas. La actividad de monitoreo se da para un seguimiento eficaz del funcionamiento del sistema de protección catódica y se recomienda efectuar lecturas de potenciales de acuerdo con las regulaciones o normas vigentes. En el caso del sector de petróleos del Ecuador, el ente regulador es quien define la periodicidad de estas mediciones y los informes o retroalimentación de estos valores para evaluar la eficiencia de todos estos sistemas. Adicionalmente, pueden producirse drenajes de corriente hacia estructuras nuevas o existentes por la falta o falla de aislamientos, lo cual produce un incremento del área a proteger y una reducción de la polarización de la estructura asociada. Es por esto que se justifica el monitorear un sistema, más aún si se considera crítico en el tema de aislamiento. Es recomendable mantener un registro de las mediciones que se obtienen, de modo que se tenga un histórico del funcionamiento del sistema y de los niveles de protección que la estructura tiene, en donde debe constar no solo los potenciales, sino también voltajes y corrientes de operación en las cajas de paso y estaciones de medición que funcionan en este sistema. Con ello se puede dar un criterio sobre el estado del sistema, estado de los ánodos o lecho anódico, el estado del recubrimiento en la estructura protegida y demás. También es útil tomar valores de temperatura ambiente que nos permiten analizar si es necesario realizar alguna corrección en la medición, especialmente cuando la estructura está sujeta a temperaturas ambiente bajas que obligan a la corrección de este potencial. Todo lo antes mencionado se debe especificar en un procedimiento establecido por la parte usuaria o el departamento de mantenimiento del usuario final, que le permita seguir, de acuerdo a normas, un procedimiento de monitoreo de sus sistemas. Como parte final, vamos a recomendar algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para el correcto monitoreo de un sistema de protección catódica. De acuerdo a esto, debemos considerar como mantenimientos del sistema es necesario mantener la limpieza general de los elementos de un sistema de protección catódica, como rectificador, cajas de paso, estaciones de prueba o medición, y así nos permita asegurar la integridad del sistema y su operatividad. También es necesario disponer y emplear las herramientas e instrumentos de medición adecuados, los antes ya mencionados. En el correspondiente registro se debe marcar claramente unidades, signos y tipo de celda de referencia, que como habíamos visto depende de la aplicación, con lo cual se tendrá una valoración real de la efectividad del sistema. También es necesario elaborar un plan de monitoreo periódico y registrar las lecturas de potenciales on-off para mantener un histórico del funcionamiento. Para cada una de las mediciones o monitoreos programados es necesario realizar mediciones después de interrumpir las fuentes de corriente con el equipo antes mencionado, de forma que podamos contrastar este potencial polarizado con los criterios de protección que la norma requiere, y así definir si la estructura está protegida o debemos realizar alguna actividad de calibración o repotenciación. Si existen grandes fluctuaciones en el potencial off de una estructura, es necesario prevenir que estos valores no sean más electronegativos a 1200 milivoltios, condición en la que la producción de hidrógeno o la evolución de hidrógeno es mayor y la difusión de este en la estructura puede causar fragilización por hidrógeno.
Es necesario analizar los riesgos de seguridad que implican los drenajes de corriente hacia estructuras y o sectores sensibles como las áreas clasificadas y tomar las medidas de precaución correspondientes, no solo por el tema de seguridad, sino también porque podemos dañar estructuras foráneas. También es necesario considerar la elaboración de un plan de calidad y manuales de procedimientos que permitan reglamentar la toma de lecturas y su interpretación. De igual forma, la periodicidad en el mantenimiento de cada uno de los componentes, de forma que se garantice la confiabilidad y el adecuado seguimiento de los mismos. Estas son algunas de las consideraciones que un usuario final o el personal de mantenimiento de un operador debe considerar para sus sistemas de protección catódica. De esta forma concluimos con la presentación y esperamos que la información presentada pueda servir a todos aquellos que requieren y o mantienen un sistema de protección catódica como parte de sus instalaciones. Si requieren mayor información, pueden contactar al correo info@tectotal.com.es o acceder mediante nuestra página web y redes sociales descritas en los links de esta presentación. Se despide de ustedes José Andrade.